Le queremos agradecer a Javier Cruz Angulo, profesor del CIDE. Javier, gracias que andas por ahí. Te saludo con mucho gusto. Buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas noches a ti y a tu público. Gracias, muchas gracias a ti. Ramón, también está con nosotros hoy, perdóname, la maestra Ana Pecova, directora X Justicia. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Hola Javier, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Gracias, que estás con nosotros. Y Ramón Celaya Gamboa, abogado penalista. Ramón, abogado, ¿cómo te va? Buenas noches, Javier. Un gusto y un saludo al auditorio. Gracias. A ver, yo, si me permiten, echaría a andar, en lo que ahorita establecemos de nuevo comunicación con Ana, te diría, Javier, te diría Ramón, para que ustedes dos echemos a andar el asunto antes de la media para nuestro único corte. ¿Ya tenemos a Ana? La tenemos. Sí. Bueno, si no les importa, a ver, empecemos con Ana. Ana, no sé si escuchaste, pero la idea era que los tres nos dijeran en una primera ronda qué piensan de esta ley de amnistía en el marco en que se da todo esto que está sucediendo en el Congreso y cómo mete el presidente el acelerador para que se apruebe, con todos los vericuetos que hay. Adelante, Ana, si no te importa. Para nada, Javier. Muchísimas gracias por la oportunidad. Esta ley de amnistías es algo que hemos estado persiguiendo, exigiendo por mucho tiempo. Creo que es un acto que busca corregir una injusticia, que busca señalar que por mucho tiempo hemos tenido políticas punitivas que nos han ayudado a llenar las prisiones, pero sin sentido, sin que esto ayudara a reducir los números, los índices de violencia, no, para nada se han llenado las prisiones con los grandes criminales, sino son personas que provienen de contextos vulnerables. Ahí específicamente hemos estado dando seguimiento en el caso de mujeres que han sido víctimas de las políticas de drogas punitivas y que están ahí y no tienen por qué están en la prisión. Entonces es algo que hemos estado trabajando desde antes de la crisis por coronavirus y esto me parece muy importante señalarlo. Ahora el contexto que estamos viviendo por esta crisis solamente le añade un sentido de urgencia, de que nos apuremos porque puede ser una de las medidas, desde luego no la única, que puede ayudar y puede contribuir a despresurizar las prisiones. Si es la respuesta a todo, Javier, sí. No lo es, por supuesto. Necesitamos buscar desmantelar para empezar los mecanismos que han contribuido a que estas personas con esta velocidad entren en prisión, y ahí me refiero a la prisión preventiva oficiosa, me refiero a la necesidad de revisar las políticas de drogas. También se necesita trabajar a desarrollar políticas de reinserción que en este momento no las tenemos para que estas personas no solo salgan y estén sin ningún acompañamiento y apoyo. Que si pudo haber sido mejor la versión de la ley, desde luego pudo haber sido mejor, mucho más ambiciosa. Consideramos en X que hay muchas más personas que se podrían ver beneficiadas de esta ley, pero es lo que es. Como sea, queremos aplaudir porque abre la vía de que salgan unas 600 mujeres, es un cálculo rudo que estamos haciendo, miles de hombres más, ¿no?, que cumplen con este perfil que se está estableciendo en la ley, y como tal nos parece una medida positiva y en la correcta dirección. Bueno, a ver, déjame plantearte lo mismo, ¿no? Para que echemos a andar, como dicen, la pelota. Ramón, te pregunto lo mismo seguramente después de Ramón nos iremos a la pausa, Javier, y regresando de la pausa estaremos contigo. Pero adelante, Ramón. Sí, claro, Javier. Mira, yo considero que la ley de amnistía nace por una vía equivocada. Hay que recordar que la ley de amnistía es una promesa de campaña del presidente López Obrador. Ajá. Si lo que estamos tratando de buscar es despresurizar el sistema penitenciario nacional, o la segunda vía que se ha manejado, como es un acto humanitario para evitar los contagios masivos en los centros carcelarios por la crisis del COVID-19 que actualmente vivimos, esta no era la vía. Las leyes de amnistía que históricamente han existido en México, y las dos más trascendentes, que es la de 1978 y la de 1994, obedecieron a hechos sociopolíticos en un contexto determinado que vivió México. Es decir, movimientos sociales, movimientos estudiantiles, e incluso lo que vivimos en México en la década de los 70, hechos de guerrilla urbana, sí, donde se rompió el Estado de Derecho
y donde teníamos como gobierno mexicano que garantizar la paz, que regresar a este Estado de Derecho y entonces sí otorgar un acto de amnistía a las personas que hubieran participado en estos hechos políticos y retornar a la paz. Sin embargo, en este hecho concreto, esta ley de amnistía no obedeció a una situación así. Obedeció a un acto de campaña, a una promesa que ya estaba puesta sobre la mesa y donde evidentemente nace con un vicio de origen. Ahora, en esencia, la ley de amnistía no es mala, pero es muy limitada. Se quedó corta en su contenido y podría haber beneficiado a más personas siempre y cuando no se hubiera hecho vía fast track y se hubiera elaborado un estudio integral y un debate profundo acerca de dos aspectos. ¿Qué se quería lograr y cuál era el impacto que se deseaba tener? Como no se hizo, obviamente tenemos una ley que nace con un vicio de origen, pero también una ley que para efectos prácticos está muy acotada, muy limitada. Sí. Javier, fíjate que si nos da tiempo antes de la pausa de escucharte y les agrego algo a los tres que seguramente ya saben, pero se acaba de informar que mañana ya será publicada en el Diario Oficial de la Federación. A ver, adelante, Javier. Mira, yo coincido en que hay que felicitar la entrada de la ley, pero creo que hay que puntualizar varias cosas. La primera de ellas es que la ley tiene muy buenas intenciones, sin embargo, no tiene efectos. Es una ley que no tiene dientes, no va a tener largo aliento ni buenos alcances. Algunos datos para contextualizar esto. No hay una mujer recluida en un penal federal por el delito de aborto. No hay una mujer en un penal federal por el delito de homicidio por razón de parentesco. El grupo que está abarcando se refiere a aproximadamente 7,000 personas que podrían estar por delitos contra la salud, y tampoco hay un dato certero respecto de las indígenas que pudieran estar acusados por diversos delitos cuya defensa hubiera estado viciada, como dice la propia ley. En las condiciones antes relatadas, y retomando un poco lo que decía Ana Pekova, efectivamente va a alcanzar un grupo de 600 mujeres, eso hay que felicitarlo, va a alcanzar un grupo de miles de hombres, por supuesto que hay que saludarlo, pero sí es una ley muy corta para los alcances y sobre todo tomando en consideración que cuando se habla de amnistía, se habla de una herramienta jurídico-política. Sí. Y que en estas condiciones no es una herramienta jurídica política como los dos antecedentes que se citaban, sino que es de muy corto aliento en función de a quién puede beneficiar y en qué condiciones va a beneficiar. Y ojo, todavía viene un trámite administrativo de una comisión que tiene que crear Presidencia de la República y que ésta decidirá qué personas alcanzan o no los beneficios. Entonces tampoco logra el fin tan concreto de COVID-19. Creo que esto también se debe destacar y efectivamente ahora es labor de los estados replicar en cierta medida esta normatividad o mejor ante los propios jueces de ejecución, lo cual sería mucho más eficiente. Creo que con eso iniciaría. Bueno, oigan, les pido que nos acompañen una pausa. Regresamos y Ana, después de escuchar estas dos opiniones, que nos digas cómo la ves, reconociendo las bondades, pero también las limitaciones. Entonces, después de la pausa regresamos y gracias, vamos y regresamos. Bueno, gracias que siga aquí con nosotros en Heraldo Televisión, aquí en el Canal 10 y en todas las repetidoras y en todo el país hasta donde llegamos. Le quiero volver a agradecer a Ana Pekova, Ramón Celaya Gamboa y a Javier Cruz Angulo que estén con nosotros. Estamos discutiendo la ley de amnistía. A ver, Ana, en esta primera vuelta, ¿cómo ves una segunda vuelta en función de los planteamientos que han hecho y tomando en cuenta esto que yo decía, que ya desde mañana esté en el Diario Oficial de la Federación? Ya está, efectivamente ya está, justo lo acabamos de ver que está en el Diario Oficial de la Federación y eso es bueno, eso muestra que tiene cierta prioridad, hay una voluntad de empujarla lo más pronto posible, de manera más eficiente posible, dadas las circunstancias que nos impone esta contingencia. Sí. Quisiera resaltar, Javier, el valor simbólico que tiene esta ley, ¿no? El valor simbólico en el sentido que
este gobierno entró y con la promesa, un poco Ramón lo decía, ¿no? De que la guerra contra las drogas se acabó, ¿no? Se acabaron las políticas punitivas, ¿no? Y desde ahí, que desde la federación se impulse una ley así, creo que manda un mensaje importante hacia los estados, ¿no? Creo que un poco los relaja a que también piensen en leyes estatales, y ya hay varios estados que están dando señales de que ya tienen en camino una propuesta parecida, y esto es muy importante porque, como lo decía Javier, es donde está la mayor población. Necesitamos ahorita versiones estatales de esta ley para que se beneficien más personas. Por otro lado, también es simbólica porque es por primera vez que como sociedad nos obliga a voltear a ver una población que tradicionalmente ha sido olvidada. Y me refiero a las personas que están en prisión, y además temas como los delitos de drogas, como el aborto, son temas sumamente estigmatizantes. Entonces, ponerlos sobre la mesa y decirles también a los estados, está bien, no pasa nada, esas personas no tienen por qué estar en prisión, abran la vía. Y ahí se me hace muy importante resaltar que lo justo es que salgan estas personas. Y esto no es solo por la crisis que estamos viviendo por coronavirus. Coronavirus nos pone en una situación de tomar medidas urgentes, despresurizar prisiones, pero estas personas, desde antes de coronavirus y después de esta crisis, tienen que estar fuera. No hay razón por qué estar adentro de la prisión, porque son víctimas de su propio contexto de vulnerabilidad. En el caso de las mujeres, vemos el género como un factor que marca de manera brutal cómo se llegan a involucrar en delitos como los delitos contra la salud. Todos sabemos del tema de aborto. Entonces, desde ahí me parece muy importante abordarlo. Ahora, para mí la pregunta es, estamos en la situación en la que estamos y se necesitan medidas rápidas. Sí. Y ahí busquemos cómo complementamos esta ley. Está también la Ley Nacional de Ejecuciones Penales, que abre la vía para que salgan personas en ciertos estados de vulnerabilidad, adultos mayores, ¿no? Personas enfermas. Utilicemos esta herramienta también en la práctica, aunque lleva varios años esta ley, no nos ha abierto la puerta para la mayoría de los casos que hemos tratado de sacar con esta herramienta, ¿no? Por eso estamos apostando a una herramienta un poco más masiva, pero también exijamos a las autoridades, no ahora, que actúen de manera rápida. Primero, que se avise a las personas que están en prisión que está esta ley, que entiendan los criterios, ¿no? Quién califica, quién no. Las mismas autoridades penitenciarias de manera urgente tienen que hacer una filtración de los casos, quién califica, ¿no? Y que sugieran a estos casos. Defensoría Pública y el Ejecutivo puede jugar un papel muy importante, que emita una orden para que solicite Defensoría Pública que se consideren estos casos. Poder Judicial también, que ha suspendido sus labores sin tomar en cuenta cuáles son las necesidades ni de mujeres que son víctimas de violencia, ni menos de mujeres que están en prisión, ¿no? Y a nosotros nos toca a la sociedad de estar encima, exigir y que nadie se nos quede atrás. A ver, déjame nomás hacerte una pregunta para retomar un poco lo que decía Ramón y lo que decía Javier. Nace con limitaciones, no necesariamente abarca en un momento como este a mujeres que, por ejemplo, abortan cuando no hay ninguna en la cárcel, en el caso federal. Cosas de esta naturaleza, las limitaciones que puede tener, y sobre todo porque era una ley de amnistía pensada. La coyuntura coronavirus, Ana, nos cayó encima, pero esto era un asunto como, déjame retomar lo que decía Ramón. ¿De esto qué piensas? Esta es una ley que se ha trabajado mucho antes de coronavirus, ¿no? Y quiero ser muy clara sobre la necesidad de esta ley desde antes y el compromiso que ha hecho el gobierno en este sentido. Sí. Sobre las limitaciones, específicamente lo que me estás preguntando, las principales beneficiarias, yo creo, de esta ley van a ser las mujeres que están en prisión por delitos contra la salud, que no son poco. Y déjame decirte que en el fuero federal, los delitos contra la salud son la primera causa de encarcelamiento de mujeres. Es más, los delitos contra la salud han hecho de las mujeres el grupo penitenciario con más alta tasa de crecimiento. O sea, el número de mujeres en prisión crece más rápido que el número de hombres en prisión, si bien las mujeres somos una minoría en esta población.
Todo esto a raíz de los delitos contra la salud, ¿no? Y ahí, como en ningún otro delito, vemos el factor género. Entonces, yo desde ahí Ajá. lo saludo, coincido con lo que dice Javier, desde luego no tenemos mujeres en el fuero federal presas por aborto, ¿no? Sin embargo, regreso al valor simbólico, que se diga desde la federación, no, que no debe de haber mujeres que están en prisión por delito de aborto, creo que no es un mensaje menor. Por supuesto que esto no quita dónde tiene que estar la lucha tiene que estar en legalizar el aborto, así como la lucha tiene que estar en revisar las políticas de drogas. Sí, Mientras tengamos esas políticas de drogas, no nos sirve de mucho liberar personas, rápidamente se nos van a volver a llenar las prisiones. Entonces, esto no resuelve el problema de fondo, sin embargo, hablo desde el contacto que hemos tenido con mujeres que han estado en prisión y que siguen en prisión. Créenme, para las personas que pueden entrar a ser consideradas dentro de esta ley, esto es un cambio total y es una noticia que va a cambiar su vida. A ver, Ramón, ¿cómo ves las cosas? Pues sí, mira, efectivamente, Javier, como te mencionaba, a pesar de que la ley nace con vicios, que está muy acotada, que tiene muchas limitantes, la verdad es que como una medida de justicia transicional, coincido con Ana, era un acto necesario, era un acto de justicia. ¿Por qué? Porque tenemos muchos grupos vulnerables en prisión, las mujeres que han sido efectivamente acusadas de aborto, que si bien, como nos decía Javier, no hay ninguna a nivel federal, porque lo que hay que puntualizar y dejar muy en claro, esta ley, otra de sus limitantes es que es de carácter federal, únicamente es para delitos del orden federal, y la mayor cantidad de estos delitos que se están planteando están en el fuero común. Ahí es donde tendría que venir la gran reforma. Sin embargo, hay que ver el contexto sociopolítico y geográfico de cada entidad federativa, que no todos van a estar alineados con esta política a nivel nacional de hacer una ley de amnistía. Pero repito, era necesario como medida de justicia transicional tener una medida que impactara y principalmente en las personas a las que se les violó el debido proceso. Porque no todas las personas a las que se trata de impactar con esta ley son resultado de la guerra contra las drogas, como nos decía Ana, pero sí hay muchas a las que se violó el debido proceso. A mujeres a las que sus parejas fueron inducidas por sus parejas para involucrarse en actos delictivos, específicamente en delitos contra la salud. Bueno, a estas personas de los grupos indígenas a las que no se les dio acceso a un traductor de su lengua indígena, pero también donde vemos los problemas es, por ejemplo, en el robo simple. En el robo simple, que se plantea que el robo simple es aquel cuando no se cometió violencia en su comisión, la realidad es de que aquí son gente que cometió la conducta delictiva, incluso muchos han sido sentenciados, que tenían una clara y franca vocación criminal, como lo vimos en el tema de los saqueos en la Ciudad de México y en el Estado de México. Ajá. Sin embargo, aquí, aquí tenemos que haberlo acotado específicamente en este tipo de figuras. En cambio, en los delitos contra la salud, que se ha tocado mucho el tema porque ha sido un poco polémico, la verdad es de que hay muchas personas en situación de pobreza a las que sí puede beneficiar esta ley porque se dedicaron a sembrar o a transportar pequeñas cantidades de estupefacientes, dada esta situación de marginación en la que se encontraban. Entonces, la ley no es del todo mala, Javier. Por supuesto que requería un estudio profundo y una revisión exhaustiva, porque los problemas no los vamos a encontrar en la implementación. Sí. Efectivamente, ahí es donde nos vamos a encontrar ante una inoperancia de la ley cuando vemos que tiene muchos problemas, empezando por el factor tiempo. El plazo mínimo que establece la ley para empezar a ver estas medidas son 6 meses. Son 6 meses. Y esto es mucho tiempo si hablamos en temas del COVID-19, porque claro, entonces ya perdió su eficacia, evidentemente. Pero si hablamos para despresurizar penales, tendríamos que haber armonizado la Ley Nacional de Ejecución Penal, que por ejemplo el Estado de México y la Ciudad de México en menos de un mes llevan liberados 170 personas aproximadamente, bajo el amparo de la Ley Nacional de Ejecución Penal y
por la coyuntura del COVID-19 que ponía en grave riesgo de contagio a esta población. Entonces, para hacer más efectiva la ley de amnistía y para enmarcarlo dentro de la justicia transicional, tendríamos que haberla armonizado con la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en realidad tiene muchos años de estar existiendo, muchos años de estarse trabajando con esta ley, y los supuestos a los que puede llegar a impactar la ley de ejecución penal es mucho más amplio. Y además hay otro punto importante que poner en contexto en el análisis. Cuando un gobierno toma medidas de liberar personas, tiene que tomar medidas de control, y esta ley de amnistía no las prevé. Por ejemplo, el uso de brazaletes electrónicos, porque como efectivamente lo decía Ana Pekova, si no se da un seguimiento a las personas que son liberadas, si no se establecen las medidas de control adecuadas, ¿sabes en qué va a terminar esta cuestión de la ley de amnistía, Javier? En la reincidencia de las personas que sean liberadas, y en menos de un mes los vamos a tener de regreso en los centros penitenciarios. A ver, Javier, ¿qué decimos de todo esto? Digamos, ahora sí que virtudes y defectos. Hay una parte, Javier, que plantean que a mí me llama gratamente la atención. O sea, al final se hizo algo. No quiero decir de lo perdido lo que aparezca, pero al final, de alguna otra manera, se dio un paso en un país que a estos temas le ha tenido miedo hasta decir por su nombre, hasta utilizar la palabra amnistía. ¿Qué piensas, Javier? A ver, a mí me parece que en el tema preciso de aborto, el mensaje, si bien es cierto, es bueno, no es el mejor, no es el óptimo. Quisiera decir que algo simbólico hubiera sido derogar el tipo penal de aborto, y que eso lo pudo haber hecho el Congreso federal de manera simbólica, porque como ya manifestó no hay, y que eso hubiera sido el mensaje correcto. Las mujeres que abortan no tienen por qué ser perdonadas, no tienen por qué estar sujetas a una amnistía. Lo que tiene que ser es que no sea delito, tal como dijo Ana. O sea, si bien es un paso en el camino correcto, lo cierto es que no son los pasos que se deberían de dar desde mi óptica, o todos los pasos que se deben de acabar de dar. Lo segundo, homicidio por razón de parentesco y la reforma que hacen idéntica a la legislación de Guanajuato, muy parecida, me parece que también debe de ir en un sentido mucho más perfilado. No hay mujeres en este sentido. Ahora, me gustaría señalar algo en cuanto a reinserción social. Sí. Creo que se manda un mensaje confuso si decimos, fueron víctimas de fallas al debido proceso, esto no debió haber sucedido, por eso utilizamos esta herramienta jurídico-política, pero al mismo tiempo, ¿qué tal si son delincuentes y vamos a verificar su reinserción social? Me parece que o sabemos que fueron víctimas de un sistema, o sabemos que fueron víctimas de malos defensores, de delincuencia organizada que los obligó a transportar droga, de la pobreza, o se ubican en ese grupo y se implementan las medidas desde esa óptica, o efectivamente seguimos conservando la visión de que delinquieron. Nada más destaco el dato, son 75 personas las que están a nivel federal por robo simple. Ajá. De verdad los vamos se necesita, o sea, la reinserción me llama la atención ahí, o los ubicamos como víctimas, o los víctimas de un sistema que está mal per se, o los ubicamos como reos que necesitan salir ahorita por una cuestión del orden político y que tienen que ser vigilados. Me parece que hay que ubicar a todo el grupo de personas que salgan de prisión como víctimas de un sistema que está mal implementado. Me parece que no, lo de la reinserción es un tema para otro, que cae en otro ámbito, ¿no? Uh-huh. Porque me parece que entonces no pueden revestir el carácter de víctimas del sistema y al mismo tiempo personas que hay que seguir vigilando. Si acaso hay que prever que tengan seguridad social, salud, que tengan acceso a vivienda y que tengan condiciones cuando vayan a las calles, en caso de que se forme la comisión y esta camine muy rápido, y tengan condiciones de vida, tengan empleo, dinero, salud, etcétera, para alejarlos de cualquier conducta que pudiera dañar el libre desarrollo de la personalidad. Pero me parece que esa precisión es importante, y lo que decía quien me antecedió, que efectivamente el sistema de ley de ejecución de sanción penales y el sistema de Código Nacional lo hace mucho más rápido. El Estado de México lleva más de 1,000 personas liberadas, cientos en la Ciudad de México, en 2 semanas. Sí. Entonces, con la legislación que hay hoy por hoy, tenemos vías mucho más efectivas para poder descongestionar y sacar personas que no deben estar ahí
no por ya una cuestión jurídico-política como una ley de amnistía, sino simplemente porque la ley no lo permite, porque se aplica ley de ejecución de sanciones penales, claro. Código Nacional, se van para la calle, Sí, claro. ¿no? Y eso era la voluntad política de echar a andar defensores públicos y jueces de ejecución. Sí, y olvídate de la palabra amnistía, ¿no? Más bien es ahí aplicar al máximo el proceso de justicia. A ver, oigan, se nos acaba el tiempo, ahora sí que casi, si no les importa, en un sí o no. ¿Te gusta la ley, Ana? Casi en un sí o no. Sí, creo que es una decisión en la correcta decisión, Javier, y Sí. si me permites, solo quisiera decir que estamos mezclando algunos conceptos. La reinserción es un derecho, estas personas más que víctimas son sujetos a derecho. Muy Los bien. invito a que conversen con personas que han estado en prisión, qué significa la vida con bien. antecedentes penales y a cuántos servicios tienes obstáculos. Ramón, 30 segundos auténticamente para que le demos 30 segundos finales a Javier. Correcto. No me gusta, Javier. Creo que podría haberse planteado una vía distinta o haber armonizado, en dado caso que se decidiera crear la ley de amnistía con la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sale. Adelante, Javier. Sí me gusta el sentido de la ley, no me gusta lo corta que se quedó y lo poco eficaz que va a ser como herramienta jurídico-política. Sale. Javier, muchas gracias. Para servir. Gracias, Ramón, Bueno, muchas gracias. Gracias, Javier. Encantado. Ana, muchas gracias, saludos. Hasta luego, gracias a ti. Gracias, muy buenas noches. Bueno, oiga, antes de irnos le cuento que hay un asunto que le puede ser de profundo interés, supongo yo, ¿verdad? Como están las cosas, es que se ha alargado el tiempo para pagar los impuestos. Le voy a decir, para facilitar la recaudación el SAT ha decidido el día de hoy que se realicen, promover que los trámites se realicen desde casa preferentemente, y el SAT decide extender, aquí viene la noticia que sin duda alguna es importante para usted, el plazo para realizar la declaración de personas físicas hasta el 30 de junio del 2020. Pásela bien, aquí estaremos mañana en radio a las 5. Buenas noches.